Bien, buenos días, tengan todas y todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Está la mañana lluviosa, no sé si por donde vivan ustedes está lloviendo, por acá de mi lado sí. Yo creo que en toda la ciudad, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar la clase y vamos a comenzar con el análisis del video, del caso tan lamentable que ya, aunque ya lo habíamos comentado en la clase pasada, más bien que ya les había realizado esa reseña del caso de Marisela Escobedo, un lamentable acontecimiento de los tantos que hay en México. De esos hay por montón, casos donde el sistema puede quedar rebasado por la inseguridad, por la violencia, por las relaciones del crimen organizado dentro de lo que son el sector gubernamental, donde inclusive lo lamentable de bastantes ocasiones es que a veces, o no a veces, sino en bastantes ocasiones, el crimen junto con el gobierno pueden estar coludidos para hacer de tapadera en muchas investigaciones e inclusive hasta tramar asesinatos en conjunto, el poder político y el poder criminal. Entonces, este caso tan lamentable de Marisela Escobedo parece que no fue la excepción si nos ponemos a desmenuzar el qué pasó. Entonces, por eso mismo, ese sistema acusatorio adversarial del cual también dejé que realizaras una lectura sobre lo que son los derechos de las víctimas dentro del sistema acusatorio adversarial, pues son muy interesantes, son bastante relevantes, en conjunto con esta ley general de víctimas que nos menciona el 20 constitucional, tanto la víctima como el imputado, o como victimario, como quieras llamarle, también tiene derechos. Entonces, cuando sucedió este acontecimiento, en primer lugar de Rubí, y después que se desató toda esta polémica sobre la sentencia absolutoria de Rafael Barraza, Bocanegra, el muchacho que era pareja y presunto homicida o feminicida de Rubí, pues desató todo lo que es una situación mediática a nivel nacional que desencadenó pues este triste desenlace de Marisela Escobedo, que fue asesinada fuera del Palacio de Chihuahua y que también, al parecer, el joven que fue el feminicida también acabó victimado por ahí por sus andanzas en bandas del crimen organizado, y el supuesto asesino de Marisela también, el supuesto homicida de Marisela, porque realmente hay bastantes dudas de que realmente hubiese sido él. Se pudo haber tratado también de un chivo expiatorio manejado por el poder político y el poder criminal. Aparentemente así lo podemos interpretar. Y el caso de los jueces, ¿no?, que se fueron exiliados al extranjero. Esto es todo un caso, todo un acontecimiento que a raíz de estos primeros juicios orales, a raíz de estos primeros juicios del sistema acusatorio adversarial, por ahí en el 2010, 2009, 2010, que se empezó a dar este caso, pues estábamos en pañales, sobre todo en Chihuahua, que fue de los primeros estados que empezó a implementar el modelo. Y pues fue uno de los primeros acontecimientos que dio de qué hablar a nivel nacional, porque todo el mundo desconocía pues esta situación de un cambio jurídico, un cambio legislativo, un cambio procesal, en donde pues ya no íbamos a estar bajo la figura del inquisitivo mixto, en donde pues
la confesional era la prueba reina y todavía tenía validez el poder del Ministerio Público y también tenía mucho enfoque en lo que es la figura de la presunción de culpabilidad en el anterior, pero en este nuevo cambia radicalmente, cambia radicalmente. Entonces, cuando el juzgador o los juzgadores empiezan a aplicar la justicia de acuerdo al sistema acusatorio adversarial, en donde ya no es la confesional, sino es la pericial, la prueba fundamental, donde existe la presunción de inocencia eh, y donde todo lo que es el enfoque va relacionado con los derechos humanos, en el caso del nuevo sistema, pues esto causó esta primera polémica del sistema allá por el 2010-2011, en el juicio primero de el asesino de Rubí y después con el acontecimiento de Marisela. Mirna, ¿qué le pareció el documental? Platícanos un poquito, por favor. Pues no sé, es muy triste. Bueno, o sea, es que como dice, como que hubo muchísimas fallas en el sistema y todo esto. Igual a lo mejor fue por lo que comenta de que fueron de las primeras veces que se empezó a implementar, pero pues sí me parece muy, pues muy raro que pues los jueces que lo hayan dejado libre cuando había testigos y todo eso y cuando el mismo pues se confesó, o sea, dijo que lo había matado y pidió disculpas y todo, y pues ellos dijeron que igual faltaron pruebas y por eso lo dejaron libre. Y pues todo lo demás también, porque pues en la misma ley dice que tanto el Ministerio Público, o sea, todas las secretarías y todo eso tienen que ayudar a las víctimas, a los ofendidos y todo esto, y pues aquí se ve que no ayudaron en nada, o sea que la familia fue la que tuvo que hacer todo, la que tuvo que buscar a Sergio más de una vez, la que, pues, le sacaba toda la información, ¿no? Y pues también eso en realidad no es nuevo, o sea, en realidad sabemos que muchas veces no ayudan como tendrán que ayudar, y pues sí me parece muy triste. Excelente, muy bien. Evelyn, ¿a usted qué le pareció? Platíquenos un poquito de su percepción del caso, por favor. Pues como comentó Mirna, eh, pues más que nada triste, pues sí es como, pues da coraje, ¿no? Da impotencia, pues así se maneje como todo el, pues lo que viene siendo el sistema como jurídico, procesal, porque, o sea, no tenían ellos la necesidad de tener que buscarlo por su propia cuenta, o sea, además de que se arriesgaron más de una vez, porque ya cuando se dieron cuenta de que pues Sergio estaba junto con los Zetas, pues es cuando ya se comienzan a grabar más las cosas y pues ya es cuando hasta ellos mismos caen en cuenta que están en peligro y pues termina con la muerte de la señora Maricela Escobedo, que son cosas que realmente no debieron de haber pasado, pero por la ineptitud de las autoridades, pues pasó. Es correcto, muy bien. Paola Salas, ¿usted qué le pareció el documental? Pues para mí, pues sí me dejó como con una impotencia por lo mismo de los jueces y las autoridades que pues, en mi opinión, pues prácticamente no hicieron nada. Eh, también cuando supuestamente tienen al presunto responsable de la muerte de Marisela Escobedo, que ni siquiera es él, o sea, también prácticamente lo torturaron y demás para que diera una declaración que, pues, de que no había sido él. Entonces, los hermanos, pues, sabían perfectamente quién era
y no quisieron como hacer caso ni nada, solamente como para librarse de eso, como de ya tenemos supuestamente al culpable, ya, o sea, no podemos hacer más o X cosas. Entonces, sí deja mucha potencia y lo más que nada que a Sergio no, pues prácticamente no le hacen pagar por la muerte de Rubí cuando se deshaгаron las pruebas y había pues prácticamente cosas en su contra y luego todavía el padrastro después como que lo quieren cubrir y demás. Entonces, no sé, a mí me da mucho coraje todo eso y más que nada todo lo que tuvo que hacer la mamá para poder ser escuchada y ni así hicieron caso. Entonces la situación fue empeorando, más que nada por el que se unió al grupo de los Zetas. Entonces ya de ahí corrían como un gran peligro toda esa familia, a pesar de que habían sido amenazados y demás. No hicieron caso por querer tener justicia que no les dio el gobierno. Y pues lamentablemente terminó pues, con la muerte de Marisela Escobedo. Y aún así ha pasado el tiempo y no han tenido justicia ni Rubí ni Marisela. Así es, siguen siendo las víctimas, constantemente ya fallecidas, tanto Rubí como Marisela, eh, siguen, a pesar de todo, pues siendo víctimas del sistema, víctimas de la justicia, víctimas del poder político, víctimas del crimen organizado, en todos los aspectos, ¿no? Hablando de lo que es nuestra materia de modelos de atención a víctimas en cuestión delictiva, pues tenemos un caso muy lamentable en donde las víctimas secundarias que son ahorita en este momento los hijos que le viven a la señora y a la postre los hermanos de Rubí y también inclusive la hija de Rubí, que ya a estas alturas, en aquel entonces era una niña de 1 año, 2 años, ahorita ya a estas alturas ya tiene cerca de 13, 14 años, que tuvieron que irse al extranjero por el ese temor, no nada más de ser perseguidos por el crimen organizado, sino inclusive por el poder político también. Entonces tenemos un caso muy lamentable, ¿no? Que la familia, las víctimas secundarias en este caso siguen viviendo con temor y tuvieron que pues emigrar, tener que alejarse de su país, tener que alejarse de su tierra por todo ese acontecimiento. La niña que fue creciendo y le tuvieron que ir explicando la situación a estas alturas que ya está entrando, yo creo que a la adolescencia, tener que explicarle lo que ocurrió, en donde pues fue su mamá víctima de un feminicidio y su abuela también por la cuestión del aspecto eh, político del caso en comento y no poder regresar por el temor inclusive de que pudiera haber represalias a la familia, porque como comentan los hermanos y hijos de Marisela, pues recibieron constantemente amenazas de todo tipo y no sabían ni por dónde venían, si de la cuestión política del poder o de los mismos bandos criminales. Esto porque desató Marisela, obviamente, al momento de que se convierte en activista, pues empezó a destapar una cloaca realmente muy importante de feminicidios. Al momento de que empieza ella a meterse de lleno a la investigación del crimen de su hija y que se convierte en activista, pues tocó puntos muy sensibles del crimen organizado. Recuerda que estamos hablando de Chihuahua, estamos hablando del caso de Ciudad Juárez, donde las desaparecidas y muertas son muy constantes, los feminicidios en este caso. Entonces, al momento de que Marisela se pone a hacer sus investigaciones y a meterse de lleno, obviamente hubo grupos, eh, consideramos ahí criminales que se dedican a la trata de personas, que no les gustó que
que las autoridades estuviesen tomando o focalizándose en los medios de comunicación sobre el caso. Entonces, aquí el punto sería, ¿quién mató a Marisela? Si el mismo crimen organizado en cuestión de los intereses por la trata de personas, en conjunto con el gobierno de Chihuahua, como vimos, cosa increíble que afuera de Palacio Nacional y que los elementos que custodiaban tuvieron que, previo al asesinato de Marisela, irse y abandonar la guardia, cosa que nunca se hace. Entonces todo pinta muy mal, ¿no? En la situación de este caso y pues sobreviven los hijos y sobrevive una nieta de Marisela, que es precisamente la niña mencionada. Es un caso muy lamentable, que obviamente fue muy mediático, pero de esto, obviamente, así como nos indigna o nos pone así a reflexionar, pues eso hay todos los días, es una realidad, ¿no? La cuestión de las víctimas de este tipo por el abuso del poder político. Digo, hace algunos días mencionábamos el caso del chavo que fue violado equiparadamente por los elementos policíacos allá, no recuerdo si en Chiapas o en Quintana Roo, no recuerdo en dónde les dije, pero de estos casos de abusos del poder, también los observamos en el día a día, ¿no? Y donde la justicia obviamente no se aplica. Sin embargo, tenemos cuestiones legislativas que dentro de lo que es nuestra carrera de criminología, su enfoque de ustedes en criminología, pues tenemos un cuerpo legislativo, tenemos leyes que hay que conocer para que se puedan aplicar en este caso en favor de las víctimas. Es por ello la importancia de primero de conocer cómo está estructurado el sistema, cuáles son las leyes que protegen a las víctimas, teniendo en cuenta que tenemos un sistema acusatorio adversarial que tanto es garantista para la víctima, pero también para el imputado, por los antecedentes también, ¿no? O sea, tampoco tenemos que ser objetivos, ¿no? Bueno, ¿por qué el sistema protege a los victimarios? Te preguntarás. Bueno, eso ya lo hemos comentado. También el caso de que una gran cantidad de personas que están compurgando la pena corporal son inocentes por las torturas, porque si los golpean para que se declaren culpables, precisamente por los mismos abusos del poder. Entonces, sabiendo todo esto, cuando entran los derechos humanos a partir del 2010, 2011 a ser parte de las reformas estructurales jurídicas, pues también se tocó el punto sensible de que la prueba confesional ya no tendría que ser lo suficientemente fuerte para poder condenar a alguien, porque el 60% de las personas que están en la cárcel han sido torturadas y muchos de ellos, una gran cantidad, enorme cantidad, son inocentes. Entonces, por un lado, es bueno que la confesional no sea una prueba fundamental, pero por otro lado vemos casos que sí son reales, donde el criminal sí existe y sí está ahí latente, en donde posiblemente bajo el sistema anterior, sin lugar a dudas, Sergio Rafael hubiese sido condenado. En el sistema nuevo hay tecnicismos jurídicos que no permitieron que los juzgadores implementaran una sentencia condenatoria. Y bueno, ¿usted qué opina, Poncho? Dentro de lo que cabe, pues un caso muy injusto, porque a lo que se ve todo está comprado, tanto la justicia como por el crimen organizado. Y lo que sí se me hace gacho que a pesar de que la Marisela haya hecho todo lo posible por haber, bueno, que no la apoyaron a que buscaran quién fue el culpable de la muerte de su hija, que lo hizo por ella misma sola, todo lo que hizo en las marchas, eh, ¿cómo se llama? Los retenes para poder saber quién fue el asesino. Sí. Y sí, pues se me hace algo triste e injusto a la vez. Lo que no entendían las tres muertes, pero
pues a lo que vi, pues sí, la primera es cuando matan a Rubí, el dejar libre a Sergio y la muerte de ella, algo que creo que en cualquier lado está así hasta la fecha, todo está comprado. Es correcto, es correcto. ¿Qué opina usted, Mónica? Yo creo que es algo muy interesante porque ya lo hemos visto desde cuatrimestres pasados, cómo ha habido muchos fallos cuando se cambió el tipo de sistema en el que manejamos ahora actualmente en materia penal. Y este es un caso donde se denota mucho que no estaban preparados para ese cambio, que fue un cambio muy drástico. Digo, hasta la fecha pues tiene sus errores, pero fue muy notorio. También como lo comentan mis compañeros, sí es algo muy triste porque realmente cómo es posible que una persona, digamos técnicamente no capacitada para las investigaciones, pueda encontrar al asesino de su hija y literal llevarle todas las pruebas, todas las evidencias al gobierno del estado y que el estado te diga, no, es que no hay pruebas, es que no lo encontramos, es que esto, y de hecho encuentren al victimario de su hija y ni siquiera lo encuentren por las razones del feminicidio de su hija, sino por otras razones externas. Y que hasta la fecha pues no se haga justicia como en otros tipos de casos como los 43 de Yotzinapa y mencionar entre otros muchísimos. Entonces es algo muy, muy importante pues también porque como usted lo mencionó hace ratito de los derechos de los imputados, yo varias veces me he encontrado con personas que me dicen, pero es que ¿por qué? ¿Cómo ellos tienen derechos humanos? No se los merecen, no esto, no aquello. Entonces uno como criminólogo se pone a pensar cómo manejar la reinserción social cuando las personas tienen un concepto, pues, certeramente de la justicia en México, porque no la hay. Muchos comentarios como de, están las leyes, existen las leyes, pero no se aplican. Es correcto, muy bien, gracias. Sí, así es, pues nos toca a nosotros, en este caso ya a ustedes, el profundizar más en todo este sistema que desde un punto de vista criminológico, ya no tanto jurídico, verificar las cuestiones de la viabilidad y nos toca analizar si el sistema, estamos realmente preparados aquí en México para seguir adelante con un sistema acusatorio adversarial como el que tenemos tan garantista. En sí, yo no dudo que el sistema sea bueno, porque si, cuando lo analizamos desde un enfoque jurídico, pues realmente es muy bueno. El problema es que sigue existiendo corrupción, sigue existiendo nepotismo, sigue existiendo bastante falta de voluntad política para capacitar a los elementos esenciales como son los ministerios públicos y a los policías, que son yo creo que son el primer foco de contacto en este caso con el delito y con el delincuente y con las víctimas. Entonces, ante cualquier error que cometa un policía en la detención por su falta de capacitación, que sigue aplicando violencia sin necesidad, ante cualquier error técnico del Ministerio Público en sus investigaciones que realice, pues va a ser parte fundamental para que un defensor del delincuente o del detenido pueda argumentar en las primeras audiencias, sobre todo en la de control de detención, pues lo que es su salida por las violaciones a sus derechos humanos, porque el delincuente o el detenido o el imputado, como quieras llamarle, o el victimario, tiene también sus derechos humanos y hay que respetárselos de acuerdo a lo que nos dice la ley. Si no hay necesidad de golpearlo, no tendría el policía por qué golpearlo, sino utilizar la fuerza necesaria para un sometimiento. Entonces, creo que el problema del sistema acusatorio sí parte desde ahí, primero que nada, y es por ello que tendríamos que conocerlo también desde el enfoque jurídico, pero también desde el enfoque criminológico, como estamos aquí analizando. Yo considero que el sistema es bueno, pero todavía
no, tal vez me atrevo a pensar como muchos que no estamos preparados todavía en México para un sistema tan garantista, pero tampoco podemos regresar al anterior, que era un sistema completamente violatorio. Entonces, es ahí está la moneda en el aire. Muchos juristas dirán, tendremos que seguir a prueba y error todavía, cometiendo errores, fallas, etcétera, pero seguir con el sistema hasta que todo el mundo lo conozca y esté capacitado. O algunos dirán, tendremos que recorrernos un poquito, tampoco hasta atrás, pero un punto medio, y subsanar algunas cuestiones técnicas para que no salgan tan fácilmente los detenidos en las primeras audiencias. Entonces, es una cuestión legislativa que tienen que sentarse a trabajar precisamente los legisladores, analizar todo esto, porque pues sucede todos los días. Esto es porque casos fueron muy mediáticos, como bien decía ahorita Mónica, sobre el caso de los 43, que es otro de ellos, que siguen todavía a estas alturas, después de 7, 8 años, las familias, las víctimas secundarias, sin obtener una respuesta de qué pasó y dónde quedaron sus familiares. Y eso, pues obviamente desde una perspectiva de víctimas, pues eso daña psicológicamente, eso causa pues una afectación para toda la vida, de la incertidumbre de qué pasó con tu hermano, con tu hijo, con tu familiar, etcétera, ¿no? Porque de esos puntos, nada más por mencionar los 43 jóvenes, pero sabemos que en México se cuentan por miles y miles y miles de desaparecidos, es decir, las víctimas primarias, que es el desaparecido en sí, más las víctimas secundarias, que son las familias de esos jóvenes, desde los 60s y 70s a la fecha, ha venido un aumento, esa denominada lamentable situación de los desaparecidos por persecución política, por persecución criminal y por persecución inclusive profesional, ¿no? Porque hemos encontrado históricamente la denominada guerra sucia, la persecución de estudiantes, de maestros, de académicos, de activistas sociales, en este caso desde los mismos 70s, que han sido desaparecidos no tanto por un grupo criminal, sino por el sistema y el régimen político en turno. Y familias, miles de familias, pues hasta la fecha están con esa incertidumbre de qué pasó con su familiar. El caso Radilla Pacheco, pues fue uno de ellos. El caso Radilla Pacheco, pues es un antecedente muy, muy histórico, jurídico, que hasta jurisprudencia se hicieron al respecto sobre el caso de este personaje que en la década de los 70s fue levantado por el Ejército Nacional porque cantaba corridos en contra del gobierno tanto federal como el gobierno de Guerrero, y por ser activista político a favor de las comunidades indígenas. El caso Radilla Pacheco traspasó fronteras, y estamos hablando de los 70s, ¿no? Que hasta la fecha se hizo inclusive un punto muy importante en la cuestión legislativa para crear jurisprudencia y que se iniciara de nueva cuenta después de tantos años una investigación para que las víctimas, que eran ya los hijos sobrevivientes y nietos, tuvieran acceso a la verdad. Pero tuvo que entrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya a Radilla Pacheco no le dieron, no obtuvo la justicia en México como tal, y tuvo que irse el caso a las instancias internacionales para que pudieran llevarse a cabo las investigaciones pertinentes o invitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la justicia mexicana que hiciera todo lo posible por la reparación integral del daño a las víctimas sobrevivientes del caso Radilla Pacheco. Pero lo mismo puede suceder con el caso Marisela Escobedo, en donde la familia sobreviviente está exiliada en Estados Unidos o en otras latitudes por el peligro de regresar, precisamente. Entonces, no se encontró la justicia como tal,
se debe de realizar una reparación integral del daño en todos los aspectos, y para ello no hay voluntad política para hacerlo. Entonces, yo creo que ya la familia ni siquiera quiere manejar ningún aspecto jurídico, ni a nivel nacional ni a nivel internacional, ante las instancias correspondientes de las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos para promover lo que es la reparación integral, tanto económica como psicológica, como en todos los aspectos, que tienen el derecho a que, con todos estos antecedentes, a que obtengan una reparación integral en todos los aspectos, pero ante el temor y ante toda esta situación psicológica que queda como huella en las víctimas, pues es muy probable que no se vayan a atrever todavía a estas alturas a hacerlo, por los temores de las represalias, ¿no? Bueno, podemos mencionar muchísimos casos. Y bien, para continuar, ¿qué podremos decir desde el punto de vista, primero que nada, jurídico del caso? Bueno, vamos a analizar primero que nada los jueces. Los jueces en este caso, en aquel entonces, los que dieron el fallo, realmente tienen su versión, ¿no? Tienen su versión y justifican el por qué dieron este veredicto. Vamos a ver un poquito de ello, qué dijeron, sobre todo el final, ¿no? A ver si por ahí rescatamos algo. Me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escuchan? Sí. Ok. Sí. Y Rafael Udip, jueces del caso Rubí, afirman que son víctimas de un linchamiento político. Dicen que su decisión fue apegada a la ley y que la responsabilidad está en el Ministerio Público, que es incapaz de investigar y de llegar al juicio con pruebas. Se dicen perseguidos y piensan pedir asilo en los Estados Unidos como una posibilidad, porque aseguran que en México no tendrán un juicio justo. Los entrevistamos y esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué dejaron libre en el juicio oral que le siguieron a Sergio Barraza? En principio no existieron elementos suficientes, pruebas suficientes por parte de la gente del Ministerio Público que nos llevara a la convicción plena de que esta persona es el responsable, era el responsable del homicidio de Rubí Marisol. El Ministerio Público es el responsable de llevarle a cabo al tribunal las pruebas suficientes para que el tribunal resuelva, en este caso como él lo pretendía, de manera condenatoria. Es muy importante resaltar de que en este caso no hubo confesión, como se ha manejado en todos los medios de comunicación. No sabemos por qué se dice de esa manera que existió una confesión por parte de él. Al contrario, él se abstuvo y él tomó su derecho a no declarar. Si bien es cierto, hay una manifestación por parte de él al final de los alegatos, tanto del Ministerio Público como el defensor. La ley le da la posibilidad a él de llevar a cabo una última manifestación en cuanto a lo que él escuchó y presenció en su juicio. Él dijo lo siguiente ante nosotros, Tribunal de Juicio Oral: yo sé, ¿verdad? Yo sé que es un daño grande, al igual nadie lo va a poder reparar, ¿verdad? Y como ella lo ha manifestado que no me perdona, de antemano te pido perdón, Marisela, porque sé que es un daño muy grande, y al igual es cierto que, como tú decías, ¿dónde estaba Dios? Y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo, y hoy me ha dado la oportunidad de conocerlo dentro de un penal, y pues no tengo palabras. Punto, es todo. Si él pide perdón, y si además sabemos, porque efectivamente él no hizo una confesión como se considera o como tal, pero sí le comentó a su padrastro, a 2 policías municipales, y tengo entendido que incluso un policía ministerial, que él había asesinado a Rubí, ¿por qué eso no fue suficiente o no fue elemento suficiente para que ustedes tomaran otra determinación? Esto fue así porque se da esta manifestación en un contexto posterior a una intervención de esta señora Marisela, madre de Rubí, que era la víctima en el juicio. Y se habla en un contexto general de que hubo malos tratos hacia su hija, de que ella misma no se perdonaba haberla dejado con él,
que no haberla retirado a tiempo, que dónde estaba Dios. Bueno, ahí duró ella hablando un tiempo al respecto. Si hay un señor que ha estado diciendo que mató a una chica y que en su última intervención en el juicio además le pide perdón a la madre, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo? La declaración, las manifestaciones esas que hizo el acusado en este juicio fueron ante personas que no están legitimadas para recibirlas. La ley expresamente nos prohíbe y nos pone los requisitos para que la declaración del imputado pueda tener validez. Claramente nos dice que esas declaraciones no valen, las declaraciones del imputado no valen si no son rendidas ante juez o ante el Ministerio Público y con la presencia del defensor. En el momento en que ustedes dicen, y es usted, juez Catalina Ochoa, la que dice que no hay elementos y que por lo tanto queda libre Sergio Barraza, ¿usted está convencida de su inocencia? ¿Usted está convencida de que está dejando a un inocente en la calle? ¿Están ustedes tres convencidos cuando lo declaran inocente de que es inocente o de que simplemente no tuvieron los elementos para señalarlo como culpable? En este caso a nosotros no nos quedó claro, no, para nosotros no quedó demostrado qué hizo realmente. ¿Por qué? Porque en esos testimonios que escuchamos nosotros, como son los policías, como son un testigo, como son el padrastro, no recuerdo quién más, incluso uno de los testigos que él nos mencionó a nosotros, que Sergio Rafael había dicho que la había matado, ¿sabe qué es lo que dice, Denise? Que lo mató a la muchacha con un balazo, a balazos, junto con la otra persona que se dice que estaba en ese momento con ella. Otro de los policías dicen que Sergio Barraza la golpeó en la cabeza, ¿verdad? El padrastro únicamente menciona que su hijastro la mató. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a decir en la sentencia? En la sentencia tiene que quedar plenamente claro, para no violar el derecho de defensa, de qué se lo está sentenciando, cuál es el hecho, qué hice, dime qué hice. Dentro de los grados de responsabilidad son varios grados. ¿El Ministerio Público qué pruebas no les presentó a ustedes, las pruebas que acompañaran esos testimonios entonces para que fuera clara su culpabilidad? ¿Eso es lo que me están diciendo? Así es. Mire, las pruebas que se nos presentaron a nosotros, a nuestra consideración, porque es a nuestra consideración, no nos dejó claro esas circunstancias, Denise. Esas circunstancias el tribunal lo tienes que tener plenamente establecido en una sentencia. ¿Qué hice? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En qué lugar? Dime qué hice. Porque no nada más responde ante una acusación una persona cuando lo hizo materialmente. Yo sé que se encontró partes del cuerpo de Rubí en un lugar determinado, gracias a lo que Sergio Barraza, su pareja sentimental, declaró. Es decir, gracias a lo que él dijo, pudieron hallar el cuerpo de la víctima. Eso tampoco es un elemento para decir, hombre, él sabía dónde estaban los restos de esta chica, como para crear un vínculo suficiente, sino para que ustedes quedaran convencidos, hombre, para menos para que no lo dejaran libre y hubiera tiempo de robustecer la acusación. Si encontraron el cuerpo de la víctima, gracias a las declaraciones del acusado, eso nosotros no nos consta. Esa declaración, como dijimos, de cualquier manera es inválida, no tiene validez. Si él lo dijo, el Ministerio Público debe cuidar de que todas sus pruebas sean válidas, que cumplan con los requisitos legales. Si él lo dijo sin defensor, no vale, no lo podemos tomar en cuenta. ¿Cómo tendría que ser para que fuera válida? Para empezar, tendría que haber sido con su defensor, tendría que haber sido ante la gente del Ministerio Público, con una serie de requisitos como enterarlo plenamente de que lo están acusando. Así, en esos términos, viola todas las normas sobre la declaración del imputado. Cuando ustedes toman esa decisión como jueces, siguiendo, insisto, la ley, porque es lo que me están diciendo, íntimamente están ustedes completamente convencidos de su inocencia o simplemente no están convencidos de su culpabilidad, que son dos cosas distintas. Eso le respondo. Nosotros nada más juzgamos si hay prueba suficiente de que una persona es responsable o no de un delito. No decimos que es inocente, decimos que no se nos probó que es culpable. Hasta ahí se limita nuestro trabajo. Debe ser algo terrible estar dando una sentencia y al mismo tiempo con una gran duda, no de que el tipo sea
culpable, sino de que se está dejando libre a alguien que cometió un delito. Yo vi la cara de ustedes en el momento en que la madre de Rubí grita de horror, un grito escalofriante a la mitad de que ustedes dictaban la sentencia. No creo que sea una situación cómoda para ustedes el estar diciendo es inocente cuando en realidad lo único es que no hubo pruebas. Existe, usted comentaba ahorita, esa íntima convicción. No podemos ir más allá de lo que la ley establece con respecto de la responsabilidad de especificar en una resolución o sentencia estas condiciones, porque son requisitos previos que se están estableciendo en la ley para poder dar seguridad jurídica a todos los mexicanos, ¿no? En este caso es una persona que aparentemente nos dicen, él es el responsable. ¿Responsable de qué? Nos va a preguntar cualquier autoridad federal que vaya a un amparo, cualquier persona en la que no debe ser responsable de qué. En este caso, nosotros atendemos que las primeras preguntas que surgieron en la familia de la víctima fue ¿y qué pasó con ella? ¿Y dónde están? ¿Y dónde quedó? ¿Y qué le hicieron? Esas son las respuestas que nosotros no pudimos tener por acreditados con los medios de prueba que había. Claramente la ley dice cuáles diligencias no valen. No depende nuestra resolución, no depende de lo que yo siento, de lo que yo quiera, sino de lo que legalmente se me trae. Esas son reglas claras. El Ministerio Público sabe cuáles pruebas valen y cuáles no valen. La defensa también sabe y nosotros también sabemos. Con esas reglas tenemos que estar y no a base de sentimientos de lo que yo siento. Tenemos que aplicar la ley. Cuando rendí protesta para asumir el cargo, juré cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. No hacer lo que yo quiera o lo que yo sienta. ¿Cómo entonces entendemos que después de su decisión en una segunda instancia y a partir de exactamente los mismos elementos, porque alcancé a checar que no aportó el Ministerio Público nada nuevo cuando llegó a la segunda instancia, que en el proceso acusatorio se llama Tribunal de Casación, por unanimidad, los que integraban ese tribunal condenaron a Sergio Barraza a 50 años de prisión y a 40,000 pesos como reparación del daño, a partir de exactamente los mismos datos, elementos de los que hemos estado hablando y que para ustedes, por apego a la ley, eran insuficientes y por lo que lo dejaron libre. Son diferentes formas de apreciar la prueba, en primer lugar. Respetamos la decisión, como siempre, de nuestros superiores, sin embargo, nosotros sostenemos lo que hemos resuelto en nuestra resolución. Lo repito de nuevo, la decisión nuestra está sometida precisamente a eso, Denise, a recursos. Precisamente es el trabajo de los superiores, revisar el trabajo de primera instancia. Precisamente si saber si se ajustaron a la ley, si no se violentaron si se vulneraron algunos principios, si se valoraron bien las pruebas. Para eso precisamente existen los recursos y a nuestra consideración, si se interpuso el recurso, estaba en su derecho el Ministerio Público de que un superior revisara nuestro trabajo. Y dijo que ustedes estaban equivocados, eso es lo que dijo el Tribunal de Casación. El problema es que lo dijo cuando el señor ya se había ido, juez. Así es. ¿Por qué? Porque se tenía que dar cumplimiento al mandato de primera instancia, ¿verdad? Porque es como nosotros, a nuestro criterio, a nuestro arbitrio judicial, es lo que advertimos, Denise. No, yo lo entiendo, pero yo lo entiendo. La pregunta que yo les hago es que cuando los escucho y oigo su convicción de que estaban absolutamente seguros de que lo que les presentaba el Ministerio Público no era suficiente, bueno, lo primero que les digo es, si estaban ustedes tan seguros, lo lógico es que el Tribunal de Casación les hubiera dado la razón, pero resulta que el Tribunal de Casación por unanimidad decide que sí hay elementos para considerar que es culpable y la única diferencia es que está libre el acusado y ya nunca se le ha encontrado. Si alguno de ustedes, juez Rafael Budip, si quiere hacer algún comentario. Yo en lo personal diría que en los distintos tribunales de casación, en los distintos tribunales orales, puede haber lo que la juez decía, una interpretación de las pruebas. Es difícil que nosotros lo hagamos pensando en lo que la sociedad pueda pensar. Me refiero en el buen sentido. Vamos, nosotros recibimos la prueba y valoramos lo que nosotros vimos. A su vez, otro tribunal tendrá su parte. Y a su vez, un tribunal federal en determinado momento pudiera, yo no sé si pase nunca,
pero al menos sabemos que las resoluciones, incluso de los distintos tribunales jurisdiccionales, sean de primera, segunda instancia, inclusive los federales, a veces son cambiadas las resoluciones por un superior que valoró las mismas pruebas y de manera diferente. Ustedes, como yo, sabemos que este caso pues ha sido dramático el desenlace. Esto en un contexto en el cual es mucho más general, donde sabemos que de 100 detenidos y presentados como presuntos asesinos y multihomicidas, la mayoría están libres. Hay un problema de justicia en nuestro país y es inevitable que la sociedad se voltee y vea a sus jueces y les diga qué es lo que está pasando. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está fallando en este y en otros casos? ¿Cuál sería su respuesta, juez Netzahualcóyotl Zúñiga? Aquí está fallando, yo creo que está fallando la forma de investigación, los recursos que tiene la institución investigadora, porque están muy limitados, tienen mucha carga de trabajo los agentes del Ministerio Público, eso siento yo. Entonces, si tenemos aquí 3,000 homicidios al año y 20 agentes del Ministerio Público, pues entonces cada agente del Ministerio Público tiene que investigar correctamente y con métodos científicos y todo lo que la teoría dice que debe hacer, a lo mejor unos 2 o 3 diarios. Llegamos a juicios en que el Ministerio Público trae todas las pruebas y nosotros hemos condenado. No hay ningún problema. Cuando no hay pruebas suficientes tenemos que absolver. Nuestro trabajo es eso, condenar o absolver, y no hay garantía de que lo que hagamos sea correcto, por eso existen los recursos. El día de ayer y por unanimidad el Congreso del Estado de Chihuahua decidió que va a proceder a hacerles un juicio político. Es decir, hay un señalamiento de que ustedes son responsables en este caso, pero quizá, digamos, la acusación es de que son los jueces los que no están haciendo bien su trabajo. Claro que voltearon la vista hacia nosotros jueces, porque fue la orden que se dio por el tribunal. Ya estaba a disposición del tribunal el acusado. Así es. ¿Verdad? Pero también que quede muy claro que el Ministerio Público, él es el que tiene que acreditarle al tribunal. El tribunal no investiga, el tribunal juzga en base a las pruebas que se le digan. Lo que me está diciendo es interesante, que es que el modelo de juicios orales no es que sea malo, lo que está haciendo es dejar al descubierto la debilidad de la parte acusadora, que no está pudiendo estar a la altura de la exigencia de un sistema acusatorio de juicio oral. Exactamente, Denise, y déjame abundar sobre esto. Esta no es la primera sentencia ni la última que se ha dictado. Caray, o sea, no sabemos por qué está todo esto, ¿verdad? Si no es la primera ni la última. En días recientes otro tribunal de juicio oral también absolvió. ¿Por qué? ¿Cuál fue su argumento? Que también no se le llegaron las pruebas precisas, contundentes, fuertes, ya sin ninguna duda, para condenar al acusado, ¿verdad? Entonces, va a seguir sucediendo. ¿Se sienten perseguidos políticos? ¿Qué sienten? Es que ahora no sé si así lo consideramos, Denise. ¿Por qué? Porque algunos se han manifestado ya de que incluso quieren para nosotros hasta cárcel. Entonces nosotros lo consideramos así, una persecución, y ignoramos, ¿verdad?, por qué se ha manifestado de que hasta cárcel quieren para nosotros. Bien, un caso, bueno, la otra cara de la moneda, ¿no? Iba a ser nada más así como que breve, pero estaba muy interesante esa entrevista que les estaba haciendo la reportera de Niza al tribunal, que mejor lo dejé correr, porque me pareció muy interesante la otra cara de la moneda. Obviamente, desde el punto de vista jurídico, dan una versión, y muy válida, pero tenemos dos caras de la moneda, ¿no? La cuestión de la víctima, socialmente y criminológicamente hablando, con todo lo que ya hemos platicado y todo lo que es el documental visto, y que pues indigna socialmente, pero por otro lado tenemos el aspecto jurídico que es por qué el tribunal de enjuiciamiento tomó esa decisión. Ya lo platicábamos el por qué, pero ahorita lo vimos de propia boca de los jueces encargados de emitir el fallo.
Entonces, el sistema acusatorio adversarial tiene esas particularidades, es diferente al otro, repito. Obviamente como ciudadano nos lastima y nos enoja que haya acontecido todo esto, obviamente, pero el sistema anterior, inquisitivo mixto, tenía unas particularidades obviamente realmente muy diferentes a las que se tienen en este momento con el acusatorio. A ver, permítanme un poquito, por favor. Bueno, y regreso. Y les decía, entonces, pues tenemos ahí dos caras de la moneda, ¿no? El aspecto legal, jurídico, de que realmente con el anterior sistema era todo lo que realizó el Ministerio Público era suficiente para condenarlo porque existía la presunción de responsabilidad más que la presunción de inocencia. Este nuevo sistema trae como principio fundamental la presunción de inocencia junto con lo que es pues otros aspectos y tecnicismos donde nos dice que debe de quedar plenamente demostrada la responsabilidad y que el juez o los tribunales no deben de emitir sentencias cuando exista duda de una responsabilidad. A lo mejor, como bien decían, les queda claro desde un punto sentimental que es culpable, pero jurídicamente dirá el juzgador, no puedo emitir un fallo si no tengo las pruebas. Realmente ellos pudieran haber emitido un fallo condenatorio. Yo creo que eso hubiese sido, desde mi punto de vista, correcto y para quitarse todo el problema social, ¿no? Porque hay dos cuestiones, como dice un investigador muy interesante, la postura de un investigador jurídico que dice, bueno, si el tribunal emite un fallo condenatorio, pues no pasa nada, toda la sociedad le iba a aplaudir el hecho y todo lo que es la comunidad jurídica, pues se le va a ir al tribunal, oye, realmente tu sentencia pues no fue certera porque nunca te demostraron la responsabilidad, pero eso iba a ser solamente interpretación de los que conocen, de los técnicos jurídicos, que se le iban a ir, si el tribunal hubiese dado una sentencia condenatoria, la sociedad iba a quedar pues satisfecha y toda la comunidad jurídica conocedora se iba a ir sobre el tribunal, oye, pues aplicaste una condena y nunca te demostraron la responsabilidad científicamente. Pero eso en una apelación pudiera haberlo o confirmado o revocado precisamente el Tribunal de Alzada. Eso hubiese sido una salida o una opción. El Tribunal de Enjuiciamiento se fue por la ley. El Tribunal de Enjuiciamiento se fue por lo que marcan las reglas y eso hay que decirlo con todas sus letras desde un punto de vista, repito, jurídico. El tribunal se basó en el librito, en lo que dice tanto la Constitución como lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, y ya vimos este triste desenlace. Vamos a ver un poquito de lo que dice este analista precisamente. ¿Están todavía conectados? ¿No se ven dormido? No, aquí estamos. Ok. Ahora sí ahí va, perdón. Ahora sí ahí vamos. Fíjense lo que dice este analista jurídico que a mí se me hace muy bueno cada que lo escucho sus interpretaciones jurídicas, pero obviamente solamente desde el punto de vista legal, ¿no? Desde el punto de vista social indigna el caso. Vamos a ver qué dice
este personaje, Enrique Díaz Aranda. Me dicen si escucha. Confesión supuesta ante los policías. ¿Escucha bien? Sí, profe. Ok. Sí, pero no fue lícita, porque fue en el momento de la detención, ¿verdad? Entonces eso no lo puede tomar porque es una prueba ilícita. Una confesión que se puede dar, bueno, se puede dar, pero se puede dar después de una tortura. Y como en todo esto se debe presumir la inocencia, ¿verdad? Entonces el juez de la audiencia de juicio oral no podía tomar en cuenta esa confesión si es que la hubo. Segundo, el juez tiene que tomar en cuenta ahora de las pruebas que se le están recabando, se le están presentando, si está acreditada verdaderamente, bueno, cuando menos que hay una relación causal que demuestre científicamente que esta persona que está siendo acusada cometió el delito por el cual se le acusa. Y en este caso hay que tomar en cuenta que no, el Ministerio Público no demostró lo que se le llama la teoría del caso, donde demuestra que efectivamente el joven Barraza mató al joven Rubí. No quiere decir que no la haya matado, lo que estoy diciendo es que no lo probó. Una. Dos, el joven Barraza se acogió a su derecho de no declarar. Él tiene ese derecho en la audiencia de juicio oral no decir nada. Y conforme a eso no declaró, no dijo nada. Entonces, guardó silencio, no se lo probó. Lo único que había era un testigo de oídas que dice que le dijo el joven Barraza cómo la había matado y dónde la había tirado. Bueno, es un indicio. No es que no sea lícito, es lícito, pero no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente y por esa razón, como los jueces no estaban contaminados, no podían conocer de esa prueba, no podían darle validez a la confesión, no había pruebas científicas que demostraran que efectivamente el joven Barraza mató a la joven Rubí, entonces por eso no tenían otra que, de acuerdo con las reglas procesales y los principios del proceso penal acusatorio, tenían que presumir su inocencia, y esto implica que si no está debidamente acreditada la teoría del caso por el cual se demuestra que él cometió ese delito, entonces tiene que absolver. Se convierte en algo que se denomina indubio pro reo. Toda la presunción de inocencia, en el momento de dictar la sentencia, se tiene que convertir en indubio pro reo, que es estar a lo más favorable para él. ¿Qué es lo más favorable cuando no se ha podido acreditar que él cometió ese delito? Pues presumir que él no lo hizo. Para que fuera condenado en un proceso penal acusatorio, en una audiencia de juicio oral, tiene que ser que no quede lugar a dudas que él la mató. Y usted puede revisar todos los videos. Y no puede crearse una convicción de que efectivamente, sin lugar a dudas, él la mató. Es decir, son extraordinariamente buenos. Pero en México todavía no tenemos ni esa infraestructura, ni esa capacitación al grado que se requiere, ni toda la tecnología que se requiere. No quiero decir que no tengamos nada. O sea, sí hay personas, y me consta por los cursos que yo doy, de jueces, magistrados, ministerios públicos y peritos que están con la labor y con la convicción y con la disposición de prepararse, de ayudar al sistema, pero es que la infraestructura todavía no se las da. Hay estados donde carecen de peritos, están sobresaturados. Hay estados donde todavía ni siquiera tienen laboratorios de ADN. Bueno, de pruebas de absorción química para determinar si un sujeto disparó o no. Todavía seguimos en muchos estados con radioisonato de sodio. Bueno, los cadáveres, pues muchas veces pasa bastante tiempo antes de que les practiquen la necrocirugía. No. Entonces, todo esto pone en tela de juicio, ¿verdad? Porque la sociedad lo único que ve es que absuelven. Si lo vemos como estrictamente teórico, los juicios orales, los procesos penales acusatorios son de lo mejor que puede haber para un Estado social y democrático de derecho. Nada más que requiere de una infraestructura previa. Entonces, eso no se da por un cambio legal. Y aquí ese es el problema, que en México se piensa que porque hacemos una reforma, sobre todo a la Carta Magna, ya la realidad va a cambiar. Y lo tienen varios ejemplos. Según la Constitución tenemos derecho a una vivienda digna, que vayan y se lo digan a los de Chimalhuacán. Tenemos derecho a la salud, constitucionalmente hablando, que vayan a las clínicas del IMSS y hagan una encuesta, ¿verdad? Entonces tenemos una serie de derechos en las leyes que fueron incluidos
para tratar de arropar campañas políticas. Pura demagogia, para llevar a la ley algo que no se puede aplicar muchas veces. Ahora, el problema que tenemos en este momento es que usted ve, no es que tengamos una economía boyante, pero ese problema económico ya quedó de lado y lo ha asumido un problema todavía más grave, que es el de la criminalidad. Entonces se da la idea de que con esos tipos de reformas legales ya vamos a solucionar los problemas. Y le puedo adelantar una cosa, y esto yo ya lo había dicho en Chihuahua hace 2 años. Si no tenemos cuidado, este experimento de los procesos penales acusatorios puede ser el peor de los experimentos para el sistema de justicia mexicano. Porque tal como están las reglas del proceso penal acusatorio, ¿verdad?, de acuerdo con la situación en que nos encontramos en cuanto a infraestructura, capacitación, posibilidad, no van a dar ningún resultado positivo, por el contrario. Y usted lo puede ver en Oaxaca. En Oaxaca llevan 1 año y medio de que aplicaron el proceso penal acusatorio. ¿Sabe cuántos casos ha ganado la Procuraduría? Ninguno. Todos los ha perdido. Todos. Y en Chihuahua, bueno, pues ya están viendo y verán más, ¿no? Porque lamentablemente las reglas del proceso penal acusatorio nos llevan a eso. Ahora, ¿podemos llegar a esperar algo distinto? Sí, pero no es a través de una reforma legal y la Constitución, sino hay que trabajar, y hay que trabajar muy duro para que esto se aplique. Es decir, antes de estar implementándolos, hay que invertir mucho en capacitación, en infraestructura, en desarrollo, en remuneración, en más peritos, o sea, todo eso antes de aplicarlo. Es un mal mensaje también para las procuradurías, donde dicen, bueno, pues ustedes no se preocupen, no tienen que demostrar casi nada, al fin ya tenemos ahí un escarmiento para los jueces, que si no dictan conforme ustedes quieren, ya. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces todo esto le está rebajando la carga de la prueba al Ministerio Público, y entonces con pruebas simples, pues someter a un proceso penal a una persona e incluso condenarlo, ¿verdad? Aquí hay un delincuente claramente libre, que es el que mató a la señora Marisela. No sé, ni se sabe quién es. Entonces, ¿por qué no enderezan toda la artillería hacia eso y no hacia hacer un circo romano como es el juicio político, ¿verdad?, gastando una serie de recursos de personas que no deberían estar siendo procesadas? Porque entonces aquí tenemos 3 víctimas, ¿eh? 1, el asesino de Rubí está libre. 2, el asesino de la señora Marisela está libre. Y 3, unos jueces que están siendo ya la imagen pública, eran jueces probos, que gozaban de respeto. En este momento ya su imagen está por los suelos. Políticamente no le extrañe que también los diputados que no tienen mucha idea de lo que es la justicia, también los desafueren. Y claro, pues la Procuraduría pues va a aprovechar para iniciar todo el proceso penal en su contra, ¿verdad? Por todo el tipo de delitos que puedan imaginar. ¿Político el caso? Pues político, claro. O sea, ¿y por qué, en lugar de llevarlo político, lo vuelvo a repetir, por qué no dirigen todos los recursos a encontrar a los que mataron a estas 2 mujeres? A estas 2 y a todas las que han matado en Juárez, ¿eh? Bien, ¿qué opinan, jovencitas, jovencitos, de todo este merequetreque político, jurídico, mediático, social del caso de Rubí y a la postre de Marisela? Obviamente tenemos la postura de lo lamentable del caso, que nos indigna desde una postura social, pero por otro lado tenemos el tecnicismo jurídico del sistema acusatorio adversarial, que como bien vimos con la entrevista a los jueces, que dan su postura jurídica del por qué, el fallo, y pues un experto en lo que es en materia jurídica y sobre todo de los juicios orales, capacitador obviamente de Enrique Aranda, de jueces y magistrados y ministerios públicos en el sistema acusatorio adversarial, que da
rotundamente pues la respuesta jurídica del por qué el tribunal absolvió. Entonces ahí nos encontramos con esa disyuntiva. Y yo creo que tiene mucha razón en el momento de que menciona que el sistema pues es bueno, el acusatorio, sin embargo, pues no tenemos una infraestructura ni la capacitación, sobre todo en aquel entonces, porque el video ya es antiguo, es casi reciente de que aconteció el hecho lamentable del caso Rubí de Marisela, por ahí como en el 2012, 13 fue esta entrevista, y ya comentaba de que pues es un experimento, pero no se tiene todavía, o no se tenía en aquel entonces, y todavía, esa infraestructura para poder implementarlos. Es decir, yo queda en el clavo, ¿no? No nada más con cambiar la ley, no nada más con cambiar la constitución, ya el sistema y la criminalidad va a bajar. Se tuvo que poner mucho cuidado en la capacitación de todos los operadores del sistema, desde los policías, jueces, ministerios públicos, medios de comunicación, sociedad, toda una infraestructura de comunicación social sobre el nuevo sistema, que hasta la fecha hay mucha gente que lo desconoce, y bueno, no mucha gente, millones, ¿no? Porque realmente el tecnicismo y el nuevo sistema realmente es muy desconocido todavía en la sociedad. Y por otra, no se tiene una infraestructura ni de instalaciones, ni de personal capacitado desde el punto de vista pericial y científico que pueda hacerle frente a esta situación, ni el personal completo o adecuado para llevar a cabo el nuevo modelo, porque como bien decían los jueces y decía ahorita el investigador, pues carecemos de personal. Un ministerio público se le acumula realmente el trabajo, que no es justificación, y a veces no lo hace de manera correcta. Entonces, creo que son situaciones a las cuales se les debería de poner cuidado, porque estos casos tan lamentables van a seguir ocurriendo. ¿Qué opina usted, Evelyn? Pues mi opinión como persona fuera de pues estar estudiando algo que pues tenga que ver, pues sí, en la entrevista con la señora, creo que se llamaba Denise, sí. Pues sí, se me hace como que más que nada fue como para lavarse las manos, ¿no? O sea, lavarse la responsabilidad y pues quedar bien. No sé cómo pues desglosarlo, o sea, pero para mí fue más que un show que hicieron los jueces, o sea, que se prestaron a esto nada más como para evitar como que le siguieran como tirando como odio o pues como calmar a la sociedad, porque pues realmente pues tocaron temas que pues no cualquier persona pues sabe. Entonces, sí, el hecho de que de alguna manera se victimizara la jueza Catalina, sí. De que dijera que eso ya se había vuelto una persecución para ellos, pues, o sea, obviamente entiendo la frustración de que pues se sienta perseguida, ¿no? O sea, porque pues literal, todo el estado de Chihuahua, si no es que hasta incluso pues todo México estaba enfocado en el caso de Rubí y pues la ineptitud que se llevó a cabo en su caso. También, o sea, enfocándome o siendo un poco más objetiva, o sea, aún así no puedo evitar como cuestionar acerca de por qué no investigaron a Sergio una vez que dijo él que pues sí él había asesinado. O sea, entiendo de cierta manera que pues su declaración no fuera suficiente, pero entonces, ¿por qué tenemos a las autoridades, ¿no? Que les compete investigar en el caso? Simplemente si Sergio lo declaró, o sea, lo confesó, ¿por qué no hicieron nada como para investigarlo o sea, simplemente lo dejaron así y dijeron que no era suficiente y lo dejaron en libertad, lo cual desde ahí pues entiendo que fuera otro sistema porque pues
supongo que en el sistema inquisitivo, o sea, hubiesen hecho algo más, pero tampoco estoy a favor de la tortura, pero si tuvieron la declaración, ¿por qué no hicieron nada? O sea, ¿por qué no lo investigaron? ¿Por qué simplemente dijeron, ah, sí, dijo que la mató, pero pues no es suficiente? O sea, obviamente si no lo están investigando o si no abren como, pues sí, una carpeta de investigación acerca de la declaración que dio Sergio, pues obviamente no va a decir nada, porque lo que una persona, o pues sí, o sea, sentido común, ¿no? No va a declarar y va a decir, ah, sí, la maté, y si pues lo pasan por alto los jueces, pues obviamente ya no vas a declarar nada porque lo que quieres evitar es la cárcel. Es correcto, muy bien. Gracias por el aporte, muy bien. ¿Usted qué opina, Mirna, después de las dos caras de la moneda? Pues yo opino lo mismo, que no estaban preparados realmente pues para el cambio del sistema, y pues a lo mejor sí fueron como por cosas como que el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes y cosas así, pero pues sí, tanto el Ministerio Público, a lo mejor como los jueces, sí tuvieron un fallo ahí, y pues igual sí, a lo mejor también el Ministerio Público estaba acostumbrado a que solamente presentaba la declaración, se agarraron de eso, ¿no? Para decir, ah, pues ya con eso basta, cuando ya en este sistema es muy diferente. Entonces también yo creo que por eso, por esa parte hubo un fallo, pero pues sí, como dicen, tuvieron que haber investigado más, o sea, tuvieron que haber, con lo que tuvieron, que pues eran la verdad testigos y todo esto, y más de una persona que afirmaba que él había dicho que había matado a Rubí, tuvieron que haber dictado una sentencia más, pues, objetiva, no, no, bueno, objetiva no, pero como para ¿Justa para poder, las dos partes? ¿mande? O sea, que fuera justa para las dos partes, ¿a eso te Ajá, refieres? sí, Ah, sí, que tampoco lo dejaran libre y que pudieran seguir investigando o indagando más, pero pues no, nada más lo hicieron como, ah, ya quedó libre y ya, y pues a lo mejor también fue como por la indignación social que causó, que se hizo tan grande su fallo, porque sabemos que ha habido y seguirá habiendo muchos jueces que les pasa lo mismo, ¿no? Pero pues a lo mejor como no son tan conocidos los casos o tan seguidos por la sociedad, por eso no se resalta ni nada de eso, ni nadie em, apela a ellos, pero pues sí creo que tendremos que, como dice, mejorar la infraestructura, capacitar más a los del Ministerio Público, todo eso para que no haya más estos fallos, porque pues sí, si ellos son, como dicen, los jueces tampoco son como los que investigan, ¿no? Entonces, el Ministerio Público es el que se tiene que encargar de presentar todo lo que esté a su alcance, pero pues en este caso también se me hace complicado porque realmente él no decía nada, y como si se agarraban a eso de, ah, es que no hubo defensor, pues no había manera, porque después de la primera vez que lo confesó, no había manera de que lo volviera a confesar, y pues ya para comprobar todo lo demás de cómo la mató, por qué la mató, todo eso, pues ya no iba a decir nada. Entonces sí, también estuvo difícil en el caso del Ministerio Público. Sí, realmente, después de ya de 10 años del caso, sigue existiendo sobre el debate posturas, ¿no? Obviamente no nos queda la menor duda de que Sergio Rafael es el asesino. Obviamente desde una postura de deducción lógica, pero desgraciadamente la justicia es ciega. ¿A qué me refiero con esto? De que pues la cuestión del derecho, ¿no? El derecho positivo vigente, pues se tiene que aplicar, y ahorita nos encontramos con el derecho positivo vigente, que es un sistema acusatorio adversarial que tiene un par de reglas establecidas, y el juzgador tiene una función que es interpretar lo que le están ofreciendo y tomar una decisión. El Ministerio Público tiene su función, que es reunir los requisitos, los elementos, datos de prueba suficientes para demostrárselos al
al juzgador de una responsabilidad. La defensa tiene su facultad de también reunir elementos para demostrar una inocencia. Gracias a este caso, digo, de lo rescatable que le pudiéramos encontrar, es que se crea la figura del asesor jurídico victimal. Tuvo mucha influencia este caso para que la víctima o las víctimas también tuvieran, así como tiene el detenido, un abogado público o particular. ¿Por qué no le entregamos también a la víctima o a las víctimas la facultad de que también tenga, independientemente del Ministerio Público, un abogado que lo esté o la esté representando, ya sea que se lo otorgue el Estado gratuitamente o que lo pueda contratar y que trabaje en conjunto, codo a codo, y que observe y supervise lo que está realizando el Ministerio Público para que no se le escape ningún detalle? Porque muchas veces el Ministerio Público lo puede hacer de forma intencional porque se vende a la contraparte. Entonces, gracias a todo esto, entre comillas, gracias a todo esto, obviamente porque es lamentable, pero de aquí se deriva también que se haya creado la figura, repito, del asesor jurídico de las víctimas, que es un abogado que representa a las víctimas y está ahí en el juicio, desde la misma investigación y en el juicio, y observando la conducta y las actuaciones del Ministerio Público, e inclusive si observa que el Ministerio Público está realizando cuestiones ahí omisivas, puede solicitar audiencia con el juez de control para señalarlo. Entonces, esa cuestión, a partir de este caso se deriva un nuevo derecho de las víctimas, que es, repito, un asesor jurídico que sea ya el de confianza de la víctima, porque no podemos confiarnos al 100% de un Ministerio Público, ya sea porque no está capacitado, ya sea porque se puede vender al mejor postor, o ya sea porque hace cuestiones omisivas en la investigación. Entonces, adelante, Poncho. Una pregunta. Bueno, no retomando tanto el caso ese, pero que fuera otro caso. Si, un ejemplo, si ese chavo, ok, lo dejaron ya libre y no le hicieron sentencia ni nada, al paso de los años, si lograran encontrar pruebas, ya no se puede volver a detener por lo mismo, ¿verdad? No, porque el chavo ya está muerto. O sea, para empezar, el caso ya está completamente jurídicamente extinto por la cuestión de que la víctima primaria, que fue Rubí, está occisa, la víctima secundaria, Marisela, está occisa, el victimario, Sergio Rafael, está occiso, y los jueces están exiliados en el extranjero. O sea, el cuate está ya fallecido. Por eso, aunque surgieran pruebas, ya no se puede hacer nada. ¿Me explico? Sí. Y si, por ejemplo, en este caso ahorita estuvieran vivos, al igual las pruebas ya no se hicieran caso bueno, por el hecho que ya se le juzgó y no lo pudieron encontrar, decir, una prueba. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Es una de las máximas de nuestra ley jurídica. Y si hubo una sentencia y quedó firme, es decir, que se aplicó, Sí. aunque más adelante pudiesen encontrarse pruebas fundamentales, pero sobre el mismo delito en cuestión, ya no se pudiera jurídicamente abrir de nueva cuenta un expediente para llevarlo a juicio, porque ya hubo una sentencia. Digo, en un supuesto de que estuviese vivo. Sí. ¿Sí me explico? Sí, ya. Ok. Esa era mi duda. Sí, no, pues las cuestiones jurídicas obviamente tendremos que también conocerlas como criminólogos. Vuelvo a repetir, gracias a todos estos casos donde se veían los errores del Ministerio Público, es que la sociedad bueno, no la sociedad, la comunidad legislativa, por medio de sus asesores, porque tampoco nuestros diputados son tan eficientes y tan intelectuales como para poder desglosar a veces las necesidades del sistema, pero sí los asesores jurídicos, es que gracias a este y otros tantos casos que se han dado y se vinieron dando desde el principio del sistema, es que deciden crear la figura del asesor jurídico de las víctimas. Y eso es fundamental, porque la víctima junto con su abogado están participando dentro del juicio, están participando activamente en la investigación.
y el Ministerio Público les tiene que dar jugada, les tiene que dar información constante para poder trabajar en conjunto. Entonces, eso es de lo rescatable, de que como no nos podemos confiar en el Ministerio Público, entonces tendremos que contratar como víctimas o que el Estado nos otorgue a un asesor jurídico, un abogado, para que pueda llevar a cabo pues nuestra representación como víctimas sin confiarnos y sin depender tanto, mejor dicho, del Ministerio Público. Jóvenes, pues yo creo que alguna cuestión que quieran comentar como punto final, adelante, los escucho. Nada más tengo una duda. En el caso, o sea, en el juicio de Sergio, ¿ya existía esto de que tenía un asesor jurídico la víctima o apenas se implementó después de ese caso? No, por eso les comento que gracias, entre comillas, a casos como este que se dieron, y son varios, bastantes, de este tipo, donde el Ministerio Público fallaba y fallaba y fallaba y fallaba, es que se crea la figura del asesor jurídico victimal. En el momento del juicio de Rubí no existía la figura del asesor jurídico victimal. Por eso nada más vemos al MP y a la víctima, que es la víctima secundaria, que es Marisela en la audiencia. Pero estos casos, como se empezaron a dar muchos con las fallas técnicas del MP en su investigación por su falta de preparación, es que se crea la figura del asesor jurídico de las víctimas. Por ahí como en el 2013 aproximadamente, se crea esta figura y se introduce al Código Nacional de Procedimientos Penales como un derecho de las víctimas el que tengan una representación, independientemente del MP que representa a la sociedad, que tengan un asesor jurídico de las víctimas. Entonces, en el momento del caso, en respuesta, no había un asesor jurídico de la víctima. Si hubiese existido desde el principio de la implementación de los juicios un asesor jurídico de las víctimas, pues a lo mejor todo hubiese sido diferente. Pero, ojo, debe de estar también bien preparado el asesor jurídico victimal, ¿no? Conocer bien los casos y conocer bien el sistema para poder detectar esos errores de investigación que el Ministerio Público omite. Mire, el Ministerio Público, su investigación realmente no es sólida por esto y tenemos que hacer esto. Es decir, para eso debe de estar un asesor jurídico de las víctimas, pero se implementó ya a los 2 años después del caso de Rubí. Se empezó a crear la Ley General de Víctimas, porque en ese entonces no estaba la Ley General de Víctimas. Se empezó a implementar por ahí con la llegada de los derechos humanos en todo el sistema como tal, y se empezó a idealizar la ley en el 2013-2014 para que estuviese ya vigente a partir del 2016. Entonces, miren, en el momento del caso de Rubí, no había un asesor jurídico de la víctima todavía. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo al respecto? Pues interesante el caso y da mucho de qué hablar, ¿no? Por eso quise traerlo a la clase. Adelante, Poncho. No, todo bien. Sin problema. Perfecto. Evelyn. No, nada, no tengo nada que comentar. Paola. No, tampoco nada. Mónica. No, profe, tampoco no. Bueno, lamentable el caso, lamentable, pero hay mucho que aprender de él y de tantos más, ¿no? O sea, porque ese nada más es un caso mediático, pero de esos por montones. Jóvenes, vamos a investigar para la próxima semana. Quiero que hagan una muy buena investigación del caso de los 43 de Ayotzinapa, todo lo habido y por haber, cómo se dieron los hechos, circunstancias, versiones, hipótesis, para poder analizar las víctimas primarias y las víctimas secundarias, que son los padres. No vamos a investigar sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa y me hacen una reseña profunda, analítica, ya sea en Word o PDF, y me la envían en el transcurso de la semana. ¿Ok? Sí, está bien. ¿Alguna duda?
¿Sobre qué No. era? Es que se me cortó. Sobre el caso de, los, Perdón. de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ah, ok, gracias. ¿Algún mínimo de inclusión de cuartillas, profe? Que esté considerable, que no sea nada más de media cuartilla. Ya para mí de 2 en adelante es suficiente y bueno, ¿no? Una muy buena investigación para que podamos compartir lo que encontraron, por favor, y analizar el caso. Va. Jóvenes, por lo tanto, se llevan eso de tarea. Nos vemos el próximo martes en la misma hora y por el mismo canal aquí en línea. ¿Ok? Va. Sí, está bien. Sí. Vale, cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, profesor. Igualmente.